El sol africano ardía como una llama blanca sobre la sabana y hasta los árboles parecían contener el aliento. Daniel, un guardabosques veterano de 50 años, avanzaba solo en su patrulla matutina. Había enfrentado cazadores furtivos antes, pero aquella mañana eran más violentos, más desesperados. Lo golpearon, lo ataron a un árbol con cuerdas ásperas y lo dejaron allí como advertencia. «Quédate fuera de nuestro camino», dijo uno antes de marcharse. El silencio que quedó fue brutal. El sudor empapaba su uniforme rasgado. Los insectos zumbaban a su alrededor y cada intento de moverse hacía que las cuerdas se clavaran más en su piel. Sentía los brazos dormidos, la respiración entrecortada. Pensó en su esposa, en los compañeros del puesto que no sabían dónde buscarlo y en los animales que había jurado proteger. «Quizás este sea mi final», pensó, mirando el cielo ardiente sobre el bosque. Pasaron horas. El calor se volvió insoportable. El rugido lejano de algo grande rompió la calma, bajo y constante, como si la tierra misma respirara. De entre la maleza emergió un león, enorme, majestuoso. Su melena brillaba como fuego bajo el sol. Sus músculos se movían con una elegancia mortal. Daniel sintió el corazón paralizarse. Aquel no era el final que había imaginado, pero parecía justo. Un guardabosques devorado por el mismo salvaje mundo que defendía. El león se acercó, rodeándolo con pasos lentos. Sus ojos ámbar lo observaban con una inteligencia inquietante. Daniel cerró los ojos esperando el dolor, los colmillos. Pero no llegó. Un silencio. Un respiro. El león bajó la cabeza, olfateó las cuerdas, sus fauces se abrieron, pero no sobre la carne. Mordió las ligaduras. Daniel, atónito, sintió como la cuerda cedía bajo los dientes del animal. Cada fibra se rompía poco a poco. Los recuerdos lo golpearon con fuerza. Años atrás, él había liberado a un pequeño cachorro de león atrapado en una trampa de cazadores. Le curó la herida. Le habló con calma hasta que el pequeño se perdió entre los arbustos. ¿Podía ser el mismo? El rugido bajo del león volvió, pero esta vez no era de amenaza. Tiró con fuerza y la cuerda final se rompió. Daniel cayó al suelo exhausto. Cuando levantó la mirada, el león no se marchó. Se arrodilló. Sí, se arrodilló frente a él, inclinando la cabeza en un gesto casi humano, solemne, como una reverencia. Daniel susurró, con voz temblorosa, «¿Me recuerdas?». El león lo observó un instante más, y con un leve movimiento de cabeza giró hacia la espesura. Pero algo en el aire cambió. Desde la sombra del bosque llegó un sonido inquietante, carcajadas secas, burlonas, hienas, al menos 3, tal vez más, atraídas por el olor de sangre y debilidad. Daniel intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El león se adelantó un paso, rugiendo con una fuerza que estremeció los árboles. Las hienas vacilaron. Una avanzó confiada. El león la enfrentó con un zarpazo brutal. Un rugido que hizo huir a las demás. La pelea fue corta y feroz. Las sombras se dispersaron entre los arbustos. El silencio volvió, pesado y sagrado. Daniel jadeaba, el corazón desbocado. El león se volvió hacia él. Sus ojos, antes feroces, ahora parecían tranquilos. Se acercó, olfateó su rostro y se sentó a su lado como un guardián. Pasaron minutos, luego horas. Daniel reunió fuerzas para ponerse de pie, tambaleante. El león lo siguió, paso a paso, sin dejarlo solo. Cuando Daniel tropezó, el león esperó. Cuando cayó de rodillas, el animal se quedó inmóvil hasta que él se levantó de nuevo. Así caminaron, bajo el sol abrasador, hasta que a lo lejos apareció el puesto de guardabosques. Los hombres del destacamento corrieron al verlo. Gritaron al ver la silueta dorada tras él. Las armas se alzaron. «¡Apunten!», gritó uno. Daniel levantó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «¡No disparen!», jadeó. «¡Él me salvó!». El león se detuvo, su mirada fija en Daniel. Por un instante pareció sonreír. Luego se giró, ascendiendo por una pequeña colina. El sol se filtraba entre los árboles, bañando su melena en oro. Se detuvo una última vez, miró atrás y desapareció en el bosque.
Daniel cayó de rodillas. Lágrimas y sudor se mezclaron sobre su rostro. Nadie habló, porque todos sintieron que habían presenciado algo más grande que una historia, un milagro del salvaje corazón de África. El viento soplaba seco sobre el puesto de guardabosques. La tierra olía a polvo y a savia, a vida y a muerte mezcladas. Daniel, cubierto de heridas y cansancio, se tambaleó hasta el centro del campamento. Detrás de él, el sol comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de fuego. Sus compañeros lo rodearon incrédulos. Nadie podía comprender cómo un hombre que había sido dado por muerto seguía respirando. «¿Qué te pasó?», preguntó el sargento Mbeki. Con la voz temblorosa, Daniel levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, no de dolor, sino de emoción. «Un león me liberó». Hubo un silencio largo, incómodo. Algunos se miraron entre sí, creyendo que el calor le había nublado la mente. Pero Daniel no vaciló. Contó cada detalle: los cazadores, las cuerdas, el rugido, el momento en que aquel león había cortado sus ataduras y lo había escoltado hasta el puesto. «No era un animal salvaje», dijo al final, casi susurrando. «Era alguien que recordaba». Las palabras flotaron en el aire. Nadie se atrevió a reírse. Esa noche Daniel no durmió. Desde su cama, miraba hacia el bosque, hacia la negrura más allá del fuego del campamento. Sentía algo, una presencia. No miedo, sino conexión. Afuera, los grillos cantaban, y en la distancia se escuchó un rugido profundo, largo, que atravesó la oscuridad como un llamado. Daniel se incorporó. «¿Sigues ahí, verdad?», murmuró. Al amanecer, el destacamento se llenó de movimiento. La noticia había corrido por todas partes. Periodistas, biólogos, incluso militares, llegaron para escuchar la historia del león agradecido. Algunos pensaban que era un mito, otros querían pruebas. Daniel solo dijo: «No necesito convencerlos, lo vi, lo sentí». Un joven fotógrafo, impulsado por la curiosidad, decidió internarse en el bosque con una cámara. Daniel quiso detenerlo, pero era demasiado tarde. Pasaron horas sin señales. El sol ya estaba alto cuando un rugido desgarrador resonó desde la espesura. Los hombres se miraron con miedo. Daniel se levantó de golpe. «Es él», y corrió hacia los árboles. El bosque estaba en silencio cuando lo encontró. El fotógrafo yacía en el suelo, aturdido, pero vivo. Frente a él, un león enorme estaba de pie, su melena cubierta de polvo, los ojos fijos en Daniel. No había agresión, solo reconocimiento. Daniel dio un paso al frente. «Viniste a buscarme». El león emitió un gruñido bajo, profundo, casi melancólico. Luego se giró hacia el norte, donde el aire olía a sangre. Daniel lo entendió. Los cazadores furtivos estaban de nuevo allí. «Nos está guiando», dijo. Con un pequeño grupo de guardabosques, Daniel siguió al león a través del bosque. Avanzaban en silencio, solo escuchando el crujido de las hojas y el lejano eco de las hienas. El león se movía con propósito, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire. Finalmente llegaron a un claro abierto. En el centro, los cazadores furtivos estaban acampados, riendo alrededor de un fuego. Daniel levantó la mano, haciendo una señal a sus hombres. El león rugió con fuerza, un sonido tan poderoso que los cazadores se levantaron aterrados. Fue el caos. Los guardabosques salieron de la maleza, armas en alto, mientras los hombres huían despavoridos. El león corrió tras ellos, no para matar, sino para dispersarlos. En cuestión de minutos, todo había terminado. Uno de los cazadores cayó al suelo, llorando. Daniel se acercó. «Dijimos que se alejaran de este bosque», susurró. «Aquí ya no mandan los hombres». El león se acercó despacio, su respiración pesada. Miró a Daniel un momento y luego se tumbó a su lado, exhausto. Daniel se arrodilló, acariciando la tierra. «Lo hiciste otra vez», le dijo al animal. «Protegiste lo que es tuyo. Y lo que es mío también». El viento sopló, levantando polvo dorado. El león se levantó lentamente, su mirada fija en el horizonte. Había cumplido su propósito. Dio unos pasos, se volvió una última vez hacia Daniel y lanzó un rugido tan profundo que el suelo pareció vibrar.
Luego desapareció entre los árboles, dejando solo el eco. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Daniel escribió en su cuaderno de servicio: «Hoy comprendí que la gratitud no pertenece solo a los hombres. En el corazón del león vive la memoria y en su rugido la promesa de justicia». Semanas después, la historia llegó a los medios. Las fotos del león caminando junto a Daniel se hicieron virales. En las escuelas se contaba como leyenda: el guardabosques y el león agradecido. Años más tarde, cuando Daniel ya era un anciano, volvió al mismo árbol donde una vez estuvo atado. El bosque había cambiado, pero el recuerdo seguía vivo. Se arrodilló en silencio y sonrió. «Gracias, viejo amigo». El viento sopló entre las hojas y por un instante juró escuchar aquel rugido lejano otra vez, profundo, protector, eterno.